Grabar. Ahí sí. ¿Pudieron dar el ensayo, me imagino? Sacamos el ensayo de preguntas, obviamente, en el caso de química, y bueno, en realidad las profes igual, de algunos, ¿cómo se llama esta cosa? Ensayos oficiales, así que ahí hay que ver cómo resulte, si resulta bien, y si no, no se desanimen. Ya, eso es lo importante, porque a veces la prueba, a mí por eso que no me gusta, es todo el tema también de suerte. Y una prueba no los va a definir a ustedes. Así que eso. Ya, miren, les voy a mostrar para que vamos viendo lo de química orgánica. Como estuve viendo el modelo de prueba y me di cuenta que, claro, en el DEMRE está el modelo de prueba de transición de las 3 ciencias, pero, bueno, usted sabe, ¿cierto?, que en la prueba de ciencia usted va a tener 80 preguntas y usted va a tener tres ¿cómo se llama? Ah, ya, aquí, pero bueno, ahí después tendría que verlo cuando nosotros lo revisemos, porque yo sé que solo preguntas de ensayo, no es que no es que nosotros confeccionamos el ensayo, sacamos preguntas de ensayos oficiales, pero ahí nosotros lo vamos a revisar igual en caso de cualquier cosa. Entonces, en la página del DEMRE hay 3 modelos de pruebas de transición de ciencia, está la de química, está la de biología y está la de física. Ya recuerde que la prueba tiene 80 preguntas y de esas 80 preguntas hay preguntas que van a ser 18 de 54, que van a ser 18 de cada una, 18 de química, 18 de biología y 18 de física. Y considerar qué electivo usted tomó. Entonces, todas las pruebas o los modelos de pruebas que están en la página del DEMRE son iguales. Solamente va a cambiar la parte electiva. Por ejemplo, la prueba de química parte con química, después viene física, después biología. La prueba de física o el modelo de física viene lo de física, que son las mismas preguntas que están en este ensayo. Entonces, ahí usted tiene que ver cuál electividad usted va a tomar para que más o menos vea qué preguntas le van a hacer. Entonces, vamos a ver lo de química orgánica, que yo vi unas preguntas acá que me podían servir. Mire, esa pregunta la hemos visto nosotros en otros tipos de, cuando vimos, ¿cierto?, los grupos funcionales, la hemos visto. Entonces, si la hemos visto en todos estos ensayos y la vemos en este modelo, obviamente nos van a preguntar esto, o le van a preguntar a usted esto. Entonces, ahí en la número 4, ¿cuál usted colocaría como alternativa correcta? Les voy a habilitar el... Ah, no, pues está habilitado. Espérenme. Para. Lo tiene habilitado para que usted pueda hacerlo en público y en privado. Ahora sí. ¿Cuál colocaría usted como correcta? ¿Cuál es una mina primaria? Ya. Me dijeron por ahí la C, me dijeron la A, me dijeron la B. ¿Cuál creen ustedes? Entonces usted rápidamente dice, ay, la profesora Vicky me enseñó que lo primero que tengo que hacer es ver si es que puedo descartar algo. Que de verdad que es la mejor de las técnicas, descartar, porque uno ve tanta cosa que uno hasta se confunde visualmente. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es descartar. Entonces, ¿podría descartar alguna? Obviamente que puedo descartar al tiro 2. Primero, ¿qué es lo que me piden? ¿Cuál es una amina? Entonces, antes de ver si es primaria o secundaria, voy a descartar todo lo que no sea amina, es decir, todo lo que no es. Por ejemplo, la primera es una amina, sí, porque tiene el NH2. La segunda es una amina, sí, porque tiene el NH2. Ah, pero aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que tiene un CO. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos nosotros? Que cuando tengo el NH2 acompañado automáticamente al tiro con un CO, no es una amina, sino que es una amida. Entonces, entendiendo eso, la letra B y la letra C la descartamos porque esta también es una amida. De hecho, esta ¿cómo se llama? Son más parecidas, ¿cierto? Las dos son amidas. Entonces, descarto esta. ¿Esta es una amina? Sí. ¿Esta es una amina? También. Entonces, tenemos la A, la D y la E. Ambas, las tres son aminas. Entonces, ahora voy a lo que me piden. Ya descarté 3 alternativas. Ahora me piden que sea primaria. Entonces, nosotros dijimos que cuando es primaria, ¿cierto? Cuando es primaria, va a estar unida solo a un carbono. Entonces, ¿esta es una amina primaria? Sí. Aquí la alternativa A, ay, perdón, es la correcta. La alternativa D
Claro que es una mina, pero es una mina secundaria porque está unida, ¿cierto?, a 2 carbonos. Y la última mina es una mina terciaria porque está unida a 3, al que está aquí más los 2 que tiene acá. ¿Ya? Entonces, si se da cuenta, por eso que yo les digo que los ensayos que ustedes hagan, hay ensayos, por ejemplo, del Andrés Bello, de la, ¿cómo se llama esta? De la página del, bueno, de todos como los institutos, del Santo Tomás, de la Universidad del Desarrollo, hay miles de ensayos. Entonces, traten de sacar preguntas de ensayos que se acercan más a lo que es la PSU. Por ejemplo, el caso del Pedro Valdivia, el CEPET, en la página de puntaje nacional. Y una página también que se llama Universias, que ahí también ¿cómo se llama? Hay hartas preguntas como muy similares. Ya, mire, lea la número 5. Muestras con... Léala y vea si me puede decir la alternativa correcta. Profe, tengo una duda. Dígame. Eso de ahí es como que si fuera otra cosa más, como si fuera así y así. Es que lo que pasa es que uno tiene la opción de colocarlo así como directo. Vamos a ver, como no colocarlo o colocarlo. Como es la Ya, gracias. terminación. Da lo mismo si coloca así como tú lo rayaste acá. No, miento. No he dicho nada. Yo esos compuestos lo puedo escribir así. Por eso que lo hacen solamente para uno que se distraiga. Por ejemplo, tener eso, un ejemplo, es lo mismo. Ya, okay. Tener eso que está ahí es lo mismo que tener eso. La diferencia es que ahí lo escribo nomás. ¿Ya? Distinto sería que esto Ah, fuera para me allá. Ahí confundió. no. Por eso, porque es que eso es lo que ellos hacen, a los que hacen la prueba. Pero es que a mí en lo personal no me gusta la prueba como método de selección. Entiendo que tiene que haber un método de selección, porque un alumno que, por ejemplo, supongamos que en las pruebas, cuando dan las pruebas, supongamos que tú sacaste, no sé, pues 400 puntos, 400 y tanto, un ejemplo, y tú quieres estudiar medicina, a lo mejor ahí habría que seleccionar con ciertas áreas, pero no esta prueba, porque esta prueba, la verdad que es muy tramposa, tiene muchas trampas, por ejemplo, como una de las trampas que son unas trampas visuales. Lo otro que no es una prueba que mida a lo mejor conocimientos, en algunos casos como más de memoria. Entonces, ¿cachai? Le iba a decir yo. Entonces a mí lo personal no me gusta, pero nada que hacer, pues lo que tenemos. Entonces, lo bueno es que podemos ir preparando. Veamos entonces, dice, con respecto a la siguiente molécula, bueno, ahí está la molécula, dice, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Presenta solo átomos de carbono con hibridación sp3? Que baje el volumen, dice. ¿Presenta solo carbonos con hibridación sp3? ¿Eso es correcto o es falso? Falso. Ya, eso es falso porque el sp3 es solamente de enlace simple y vemos que hay un enlace doble. Y usted era profesora, pero es con el cloro. No, no es con el cloro. Acá hay un carbono y acá hay un carbono. Presenta sp2. La molécula presenta un total de 17 enlaces sigma. Ahí tendríamos que verlo. La molécula es una molécula insaturada. ¿Es insaturada o no? Corresponde a un alcano. Profe, no me Presenta... acuerdo que era insaturado y saturado. Ya. El saturado... Y aquí yo te voy a dar te voy a dar la respuesta. Esta cadena sí es una cadena insaturada. ¿Por qué es una cadena insaturada? De hecho, esa es la alternativa correcta, la alternativa C. Y es una cadena insaturada porque presenta un enlace doble. Los compuestos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los compuestos orgánicos, en los que son saturados y los que son insaturados. Todos los que tienen enlaces simples son saturados y los que tienen al menos un enlace doble o triple son insaturados. Y ahí también hay otra clasificación que tiene que ver con si son alifáticos o aromáticos. Entonces, este compuesto tiene enlaces simples, sí, pero tiene enlaces dobles y entre el doble y el simple, el doble siempre va a ganar. Entonces, sí es insaturado. Cada vez que hay algo doble o triple, es insaturado. De hecho, si se presenta 3 enlaces pi, no presenta 3 enlaces pi porque solamente acá está el doble. Ya, bueno, tampoco obviamente iba a ver el tema de lo de las 17 enlaces sigma. Una molécula insaturada es la correcta y corresponde a un alcano, no, pues este es un alqueno. ¿No?
eso todavía no lo vemos, lo vamos a ver el lunes. Por ejemplo, esta no sé si se acuerdan, aquí solamente hay que recordar lo que es cis, no sé si se recuerdan de lo que era cis y trans, que en algún momento cuando íbamos en segundo medio se los dije, se los expliqué. Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras representa el cis-2-buteno? ¿Se recuerdan de eso o no? No sé qué es cis. De hecho, lo vimos el otro día, o sea, no es que lo vimos, sino que dijimos que lo íbamos a ver cuando vimos los isómeros. Bueno, si usted se recuerda, tenemos el cis y el trans. Ya, el cis y el trans. El cis viene siendo que la molécula es como para el mismo lado. ¿A qué se refiere esto? A ver cómo explicarlo. No, les voy a mostrar una imagen mejor. Denme un segundo. Denme un cachito. Que tienen que ver la imagen para que les pueda explicar. Espérame un poquito. Aquí ni siquiera hay que saber cómo nombrarlo, sino que hay que recordar como la posición que tienen, que también lo vamos a ver cuando veamos eso de los enantiómeros. Miren, visualice. Eso es cis y eso es trans. Trans viene como en posiciones contrarias y cis viene, ¿cierto?, en la misma posición. ¿Ya? ¿Lo vieron? Cis, misma posición, trans, posición contraria. Entonces, si yo les vuelvo a mostrar el dibujo, ¿dónde estoy acá? Si yo les vuelvo a mostrar el dibujo, no, mentira, no era eso. Ay, estoy agotada. Aquí, por ejemplo, ¿cuál podría ser cis? Para que sea cis tiene que estar en el mismo lado, pero en el mismo lado, ¿qué? En el mismo lado los carbonos que pueden ser o hacia arriba al mismo lado o hacia abajo al mismo lado. La Entonces, B. la alternativa B es la correcta. La alternativa D de dedo sería el transbuteno, trans 2-buteno, porque está en el lado o en posiciones, ¿cierto?, opuestas a los carbonos. Este no podría ser, no sería cierto, de hecho ni siquiera es 2-buteno. La cadena principal es esta, entonces ese carbono que viene para abajo es como una ramificación, no es buteno. Y siempre, siempre ¿cómo se llama? Los cis y el trans. Ahora, este tampoco podría ser, lo descarto, pero si es el 2-buteno, usted me dirá, profesora, sí, pero para que sea buteno, perdón, para que sea cis o trans, es como hacer una proyección de la molécula, como uno la vería entre comillas como en 3D, por decirlo. Y esa no tiene la proyección ni cis ni trans. Entonces, este es trans, perdón, la D era trans y la B es cis, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Y ustedes han hecho pruebas de los modelos que tienen en el DEMRE o no? De matemática o lenguaje u otra. O la verdad que no. Y ahí estas son todas. De hecho, miren. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de estequiometría? Igual terminando química orgánica, si quieren podemos volver a retomar, no tengo ningún problema. O si salimos del colegio podemos seguir haciendo esta clase para poder ahí como memorizar. O sea, no memorizar, para seguir como trabajando para poder ayudarlos un poquito. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el valor del coeficiente Z? ¿Se dan cuenta que nosotros habíamos hecho ejercicios, o en realidad no es que habíamos hecho, sino que vimos ejercicios de este tipo? Entonces, háganme caso cuando yo les diga, no se dediquen a hacer todos los ensayos del mundo, no, hagan hartos ensayos, pero de los que se parecen a los que van a preguntar en la prueba. Por eso es que es importante que usted la pueda revisar. Bueno, y después viene todo lo de física, biología, bla, 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 bla. Y vamos a ir a la parte común, que vi unos ejercicios acá, la parte lectiva. Acá, miren. La 60, yo sin leer la pregunta veo esa figura y chao, ni siquiera la respondo, ¿cierto? Pero si usted se da cuenta, es una cosa súper fácil. Dice, el esquema, y en química pasa eso, de que no, como que de repente ven, ¿cierto? Las preguntas y ni siquiera la leen, porque ven la molécula, no entiendo, así como que al tiro se asustan. Dice, el siguiente esquema representa orbitales que participan en los enlaces de la molécula de etino o acetileno. Y con eso usted al tiro puede responder todo.
dice, ¿qué tipo de enlace y qué tipo de hibridación existe entre los átomos de carbono que forman el enlace señalado por la flecha? De hecho, si no le pusiera la figura, igual usted podría responder. Ahora, ¿por qué podría responderla? Porque le dicen, le dicen, ¿cierto?, el nombre del compuesto. Le dice que es un etino. Y usted automáticamente su cabecita empieza a pensar y dice, ah, ya, pero el etino tiene solo 2 carbonos y las hibridaciones son entre carbonos, por ende, el enlace que me están preguntando es por el enlace que está entre el carbono y carbono. No me interesa, ¿cierto?, estos enlaces. Esto es solamente como para distracción el que tiene con el hidrógeno, porque la hibridación es del carbono, no es del carbono y el hidrógeno. El hidrógeno es solo un acompañante para que el carbono cumpla la tetravalencia. Entonces, ¿usted qué es lo que dice? Ah, ya, etino es un alquino, y los alquinos, ¿qué hibridación tienen? ¿Se recuerdan? No me ignoren. ¿Qué hibridación tienen los alquinos? XD me pusieron. Ya, muy bien, Matías. SP. SP, ¿cierto? Entonces, automáticamente te dice, ah, ya, SP, entonces dejo esta SP y dejo esta SP. El 2 no, porque el 2 es del doble, y el tri uno podría pensar, o sea, el 3 uno podría pensar que es por triple, ¿cierto? Y no es por triple. Solamente el doble es por doble, y el 3 y el simple, que yo le digo simple a este que es el SP, como que uno las invierte. Ya, de repente hay que buscar como técnicas para de repente memorizar algunas cosas, porque la hibridación es una memorización. Entonces tengo las dos. Tiene enlace sigma o enlace pi. Y yo, ¿qué es lo que tengo que recordar? Tengo esas dos alternativas, la A o la B. ¿Cuál es la correcta? Estamos claros que la hibridación es SP, pero la alternativa correcta, ¿cuál va a ser? ¿La A o la D de dedo? Ya, la alternativa D. Correcto, Matías. Pero no hay que dudarlo a esta altura del partido. No, la alternativa D, profesora, estoy segura. Sí, la alternativa D. ¿Por qué la alternativa D? Porque el enlace que hay entre ellos es un enlace pi. ¿Por qué es un enlace pi? Porque los enlaces pi se dan, ¿cierto?, entre los enlaces que son triples y dobles. Ahora, en este caso solamente se da pi porque solamente son 2 carbonos. Supongamos que yo tuviese, no sé, pues el 1-propino, un ejemplo. Ahí hay enlace pi y sigma, porque el 1-propino es solamente un enlace y los otros, o sea, perdón, son 3 carbonos. Hay un enlace entre uno y otro, pero el que le sigue va a ser simple. Acá no, acá solamente son pi. Entonces aquí la alternativa correcta es la D. ¿Se da cuenta que estamos respondiendo un modelo, ¿cierto?, de preguntas de PTU de la prueba esta, con materia que nosotros hemos visto ahora recientemente? Entonces, no se asuste, no se angustie. Sé que puede haber a lo mejor un poco de ansiedad, leí por ahí, pero y de repente la ansiedad viene como desde fuera, como que los niños se sienten presionados. Pero traten de relajarse si al final la prueba no lo es todo. Siempre van a haber opciones. Ya, 61. Dice, ¿cuál de las siguientes fórmulas globales corresponde al 3-hexino? ¿Cuál será el 3-hexino? Entonces usted automáticamente dice, a ver, voy a ver si puedo descartar algo. Hexino viene de 6. 6, 6, 6, 6, 6, va, no puedo descartar ninguna. Y usted después dice, La D. mira acá, ¿ah? ¿Cuál? La D. La D. D. De dado. Entonces tú dices, ah, ya, ¿cuál es la relación de hidrógeno versus carbono? Como consejo, anotar la fórmula empírica de los alcanos, alquenos y alquinos, y de los cicloalcanos, cicloalqueno y cicloalquino, que son las únicas. ¿Por qué? Porque siempre piden o de una o de la otra, o que hagan la relación entre ambas. Entonces aquí, por ejemplo, dice cuál es la siguiente, ya, el 3-hexino, entonces el hexino tiene 6, y en un alquino, ¿cuál es la relación de hidrógeno? Independientemente de dónde esté ubicado el enlace, porque es uno solo, distinto sería que fuesen 2. Ya, ¿cómo se llama? El hexino tiene 6 lados, y la relación de carbono e hidrógeno es que el hidrógeno tiene que ser el doble menos 2. Es decir, si son 6, vendría siendo 6 por 2 son 12, y 12 menos 2 son 10. Entonces aquí la alternativa correcta es la alternativa D. Pero ojo, ténganlo claro de que, por ejemplo, si aquí dijera 1,5 hexadino, ahí no se puede hacer eso, porque tendría hidrógenos menos.
Ahora, aquí también hay una confusión, porque si ustedes se recuerdan, en la fórmula global, que es esta, y se da cuenta, y volvemos de nuevo al asunto que a uno como que entre comillas le embolina la perdiz con el tema de las preguntas, porque una pregunta alternativa es muy así como capciosa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la fórmula empírica los nombres no se escriben así, no se indica dónde está. Usted puede ver aquí el enlace, en el enlace 3 no lo podemos ver, a diferencia de lo que es la condensada, la desarrollada, la gráfica. Acá no lo podemos ver. Entonces, ¿qué tengo que recordar yo? De ahí, de hecho, uno dirá, ¿y influirá algo en que sea en el 3? No, pues da lo mismo, porque ya tiene un enlace. Teniendo un enlace triple, se puede usar la fórmula empírica. ¿Cuál es la fórmula empírica? La fórmula empírica me dice de que en caso de los alcanos, cantidad de hidrógeno es el doble más 2. Por ejemplo, aquí el E es un alcano, porque tengo 6 por 2, 12 y 12 más 2 son 14. Me dicen que los alquenos es el doble directo. Aquí la letra B sería un alqueno, C6H12. Me dicen que el alcano es el doble menos 2, C6H10. Y ese, por ejemplo, C6H8, ¿podría ser algo? Sí, podría ser un ciclo alqueno, no, el ciclo alquino. ¿Y por qué un ciclo alquino? Porque el ciclo alquino es el doble menos 4. Y este podría ser, ¿qué podría ser? Este no sería nada. ¿Ya? Entonces hay que tener en consideración eso, de que anótela por ahí, de verdad haga mi caso, anote la fórmula empírica de alcano, alqueno, alquino y del ciclo alcano, ciclo alqueno y ciclo alquino, porque se la van a preguntar en algún momento o van a hacer la relación. En cuanto a los ciclos, no sé si tanto, los ciclos así como para preguntar por nomenclaturas de ciclos, fíjense más en los ciclos que son ramificados. Ay, pues voy a checarla un poquito. Dice, que porque es como grande la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes especies químicas no queda representada por la fórmula C6H12? Dice, no queda representada. La que no, o sea, quiere decir que de esas 4 sí. Entonces, ¿qué haría usted? ¿Cuál cree usted que es? Vea bien y visualice bien los ejercicios. Ya, ¿cuál colocarían como correcta o qué es lo que harían primero? Yo, por ejemplo, lo primero que haría es corroborar, ¿cierto? Que estaba mirando el horario. Ya. Lo primero que hago haría es corroborar cuántos carbonos tiene cada una. Por ejemplo, esta tiene 4 carbonos, más el carbono de acá y el carbono de allá son 6. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. También tiene 6. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6, este tiene 5 y acá son 6. Este tiene 6, más el de arriba son 7. ¿Lo vio, cierto? Oh, se me pasó. ¿Se da Qué cuenta? fácil era. ¿Se da Qué cuenta? fácil. Y estuvimos así como, ay, ¿por dónde parto? De verdad, como consejo. Yo he preparado a hartos niños para el tema de la prueba. No sé por qué no les ha ido tan bien, pero porque obviamente hay cosas en juego, hay más preguntas y todo el tema. Pero yo vuelvo a insistir, hay preguntas que de verdad que son así de locas, como esta. Aquí ni siquiera tendríamos porque uno dice, ay, pero ¿cuál es? Y claro, porque aquí, ¿qué es lo que ocurre? Una persona podría decir, ya, C, ¿cierto? C6H12. Ah, pero voy a empezar a contar cuánto hidrógeno. Pero lo más lógico es primero contar cuántos carbonos hay, po. Porque lo del hidrógeno como que después lo podemos verificar y después lo podemos corroborar. Lo primero que tenemos que hacer es contar si en todas hay 6 carbonos. Y aquí vimos que acá teníamos los 6 de acá, más el carbono que está ahí arriba, que es el del metil, ¿cierto? Ya con 7. Entonces, esta es la que no es. ¿Se da cuenta? Entonces, usted tiene que tener la tranquilidad
a la hora de responder la prueba y de verlo. Ahora, obviamente usted dirá, profesora, pero es que usted es profesora. Sí, pero también a veces hay preguntas que yo quedo pilla, al igual que ustedes. Pero hay que tener tranquilidad de que les va a ir bien. Después dice, ay, esta que está más pequeña para verla. Dice, la diferencia en el número de carbonos y de hidrógenos de la fórmula global entre dos cicloalquenos consecutivos es la misma que entre... Mire, por ejemplo, aquí yo quedo pillada con la pregunta, no sé lo que me están preguntando. Dice, la diferencia en el número de carbonos, número de átomos de carbono y de hidrógeno en la fórmula global de dos carbonos cicloalquenos consecutivos es la misma que entre, dice, dos cicloalquenos consecutivos. ¿Cuáles podrían ser dos cicloalquenos consecutivos? A ver, el propano y el propeno. El propano tiene... Oye, mira, de hecho, mire, yo quedé pillada con la pregunta porque no sé qué me están preguntando. El propano tiene 3 carbonos, ahí sería 3, 6, 7, 8. C3H8 y en el otro sería C3H6. Propano sería... No, quedé pilla aquí yo con lo que me están preguntando. Podría ser la E, pero no sé. Es que no entiendo la pregunta, así como que dice, la diferencia entre el número de carbonos y de hidrógeno de la fórmula global entre dos cicloalquenos consecutivos es la misma que entre... Si yo tengo dos cicloalquenos consecutivos, cicloalquenos, el cicloalqueno es, ya, supongamos que sean dos consecutivos, ya, pongámosle el mismo 3. El cicloalqueno, ya, el propeno, serían C3H... Me tupí. Pero no hay problema, lo podemos solucionar. Porque la fórmula empírica de los ciclos Ya, alcanos pongámosle, es CnH2n y de los alquenos pero, normales, o sea, pero sin ciclo dice, es CnH2n. dice dos cicloalquenos consecutivos, entonces tendría C3H, este sería, si es cicloalqueno, es el doble menos 2, porque es ciclo. Serían 6 menos 2 son 4. Y el otro ciclo vendría siendo C4H, 4 por 2 son 8 y 8 menos 2 son 6. La relación es por 2. No entiendo la pregunta. Porque estos son dos cicloalquenos consecutivos, ¿cierto? Entonces la pregunta es esa. A ver, vamos a hacer una cosa. Espérenme. Voy a descargar voy a ver el, ¿cómo se llama? Denme un segundito. Voy a ver voy a ver el de los resultados. Todos se inscribieron a la prueba ya, ¿cierto? ¿Qué prueba? De la PSU, de esta prueba. Nosotros estamos viendo la resolución. Resolución modelo prueba de ciencias químicas. Aquí está. Todo tiene solución. Porque ustedes entienden lo que están preguntando. No. Como raro la pregunta. Ya, esta es la pregunta. Entonces, esta es la pregunta. El Matías no entiende. No, yo no entendí. O a lo mejor es la hora. Espérense. ¿Dónde está el PDF acá? Pum, 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 pum. Esta es la pregunta. ¿Qué pregunta era esta? Es la pregunta 63. Entonces, si nos vamos a la pregunta 63, déjenme compartir pantalla. Si nos vamos a la pregunta 63, a ver. Ya. Pregunta, aquí vamos a la pregunta 35. Por aquí venimos, ¿no?
acá. Aquí está. Ya. Dice, para responder esta pregunta correctamente, el postulante debe analizar la información entregada en el enunciado y comparar con lo entregado en las opiniones. Primero se debe analizar y establecer cuál es la diferencia entre la fórmula global para dos cicloalquenos consecutivos en el número de átomos de carbono y de hidrógeno. Para esto se debe recordar que la fórmula global, lo que hicimos recién, es CnH2n-2. Por ejemplo, para un ciclo alqueno, mira el mismo que hicimos, para un ciclo alqueno con 4 carbonos, N sería igual a 4, quedando su fórmula global en C4H6. Y el consecutivo tendría 5 átomos de carbono, por tanto N sería igual a 5, siendo su fórmula global igual al C5H8. ¿Cierto? 5 por 2, 10, 10 menos 2 ya. Después dice, al comparar ambas moléculas globales, se obtiene la diferencia de un átomo de carbono entre dos átomos de hidrógeno. Ah, y eso es lo que no entendía, por qué se refería. Ya. Y nosotros habíamos hecho lo mismo, ¿cierto? Dice, en las opciones se debe buscar aquella que posea esta diferencia. Al analizar estas opciones se puede apreciar que la única que presenta esta misma diferencia es D, entre propeno y buteno. Propeno presenta 3 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Y el buteno presenta 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Entonces la D es la correcta. Ah, yo personalmente no había entendido la pregunta. Qué bueno que ustedes pudieron entenderla porque yo no la había entendido. Igual les voy a subir esto cuando les suba bueno, esto es lo que tenemos que ver ahora a continuación, no ahora ya, pero tenemos que verlo. Y bueno, también vienen preguntas de, ¿cómo se llama? Preguntas de esta cosa de estequiometría. Y no hay más de química. Bueno, no, o sea, no es que no haya más de química. No hay más de química orgánica. Ya. Echamos una miradita a otra cosa de química orgánica. Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras se relaciona correctamente con el nombre señalado en la parte inferior? Perdón. ¿Cuál de esas es correcta? Hay una estructura y está el nombre de la estructura. Dice que ¿cuál es la correcta? Ya, butano viene de 4. 1, 2, 3, 4, 5. No puede ser esta la correcta, ¿cierto? Me están La preguntando T. por la correcta. Etilpropano, la cadena principal es esta. 1, 2, 3, 4. Tiene ¿cómo se llama? Tiene 4, no tiene 3. Dimetilpropano. La cadena principal podría ser esa, podría ser esa, y hay 2 metiles en el 2. Buteno, no está el enlace doble. Metilpropano, 1 metilpropano. Entre estas dos podría ser la metilpropano 1, está en mi cadena principal y observamos que no, porque está en el carbono del centro de la ramificación. Entonces no es la correcta es la letra C, ¿ya? ¿Cuántos carbonos con hibridación sp3 y sp2 tiene la siguiente molécula? El sp3 recuerde que es el simple y el sp2 recuerde que es el doble. ¿Cuál cree usted? Tengo una pregunta. ¿Cuál? Que en ¿Cuál es la esta parte de pregunta? acá, ¿Cuál? en, ¿Ya? en esa parte de ahí, Ya, ahí me se enredo. supone, no, Porque tranquilo. Se porque aquí sería supone,
Ya, se supone que ahí hay un carbono, ¿cierto? Justo el puntito, imagínate lo del circulito que tú hiciste que es un Mm. carbono. Ese carbono tiene para un lado, para arriba, enlace simple, para el otro lado tiene un enlace simple y para abajo tiene un enlace doble. Entre el doble, el simple, perdón, entre lo simple y el doble gana, o sea, ese carbono de ahí tiene hibridación sp2. El de acá abajo también sp2, 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 sp2 y sp2. Entonces, si lo pensamos así, ¿cuántos tendría? Ya, Matías me pone la alternativa 7, sí, o sea, la alternativa 7, la alternativa D. Claro que tiene 7, ¿cierto? Mire, este tiene SP2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el que está aquí. Tiene 7 SP2 y veamos cuántos tiene, ¿cierto? Veamos si tiene los 6. Este tiene 1, 2, 3, 4, ese no se cuenta porque es 2, 4, 5 y 6. Entonces la alternativa correcta es la D. ¿Ya? Entonces, vea, trate de hacer ensayo, de ir viendo. El naproxeno es un analgésico de uso general empleado en el tratamiento del dolor leve moderado, cuya estructura es. Con relación a su estructura molecular, es correcto afirmar que presenta. Entonces, antes de ver la figura, antes de ver lo que tiene, lo que pueden decirme, usted vea y analice, diga, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Primero, tengo acá un éter, que es el oxígeno, ese es un éter. Este no es un anillo aromático, porque recuerden que para que sea anillo aromático tiene que ser de 6 lados y tener o el circulito o los 3 enlaces dobles. Este no es un anillo aromático, este es un anillo aromático, porque tiene 6 lados y los 3 enlaces dobles. Y este es un ácido carboxílico. ¿Ya? ¿Hay algo más? No. ¿Tiene un grupo éster? No, no tiene éster, lo elimino al tiro. ¿Tiene un grupo éter? Sí. ¿Tiene un éster? No. ¿Tiene un éter? Sí. Puedo descartar todas las que tienen éster. Ese se va y este también se va. ¿Tiene cetonas? No, no tiene cetonas. También descarto el de la cetona. Alcohol menos. De hecho, uno podría confundirse con el OH, que es un alcohol, pero recuerde que para que sea alcohol tiene que estar solito, no puede estar como, en ese sentido, no puede estar acá. ¿Tiene un éter y un ácido carboxílico? Sí, tiene un éter y un ácido carboxílico. ¿Tiene un éter, un anillo aromático y un aldehído? ¿Tiene un aldehído o no? No, pues no tiene un No. aldehído, es un ácido carboxílico. Entonces, y de hecho, miren, aquí, ¿en dónde los confunden? En decir que tiene un anillo aromático, obviamente tiene el anillo aromático, y los confunden con el aldehído, con el ácido carboxílico. Pero nosotros sabemos que para que este sea un aldehído, no tiene que estar ese oxígeno acá, tendría que estar solo la H. Entonces aquí la alternativa correcta es la alternativa D. Y la última por tiempo, esta parece que ya la habíamos visto, la 4. Bueno, que tiene que ver con la geometría, no sé si la vi con ustedes o no, sí parece que sí. No me acuerdo la verdad, o una parecía, porque este ensayo no lo tenía. Que también tiene que ver el tema de las geometrías. Por ejemplo, aquí tiene 2 dobles, ¿cierto? Y un simple. Tienen que recordar la geometría. Así que eso, pues mire, les voy a subir que a menos de un minuto se va a cortar, les voy a subir la clase y les voy a subir el material trabajado. Ya cualquier cosa, si están haciendo un ensayo o lo que quieran, me avisan. El lunes vamos a revisar el ensayo de química en conjunto. Bueno, besitos para todos y que tengan una linda tarde. Chao, chao, cuídense mucho.